Vamos a hacer este ejercicio que se enmarca dentro de las leyes de los gases, que nos dice: en la punta de una jeringuilla llena de aire hasta un volumen de 5 mililitros, colocamos el dedo de manera que no se escape el aire y apretamos hasta que conseguimos mantener la jeringuilla en un volumen de 3 mililitros. Y la pregunta es la presión final, la presión a la que se encontrará el aire cuando la jeringuilla se presiona hasta esos 3 mililitros. Nos pide además que nombremos la ley de los gases que describe este comportamiento. Bien, esto se enmarca dentro de las leyes de los gases. Tenemos tres: ley de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y la ley de Charles. La ley de Boyle-Mariotte se realiza a temperatura constante, Gay-Lussac a volumen constante, Charles a presión constante. Fíjense que las fórmulas que describe cada una de la ley, la magnitud que falta, aquí falta la temperatura, porque se realiza a temperatura constante. Aquí falta el volumen, porque se realiza a volumen constante. Y aquí lo que falta es la presión, porque se realiza a presión constante. Las leyes de los gases nos establecen relaciones entre las tres magnitudes que hay por aquí: presión, volumen y temperatura. Con las leyes de los gases tenemos que tener una precaución, y es que estas tres leyes son la antesala de la ecuación de los gases ideales, que es P por V igual a nRT. El valor de R, que es la constante de los gases, depende de las unidades que pongamos al resto de las cosas. Bien, pues la presión, el valor de la R que más nos gusta usar es el 0,082. Y este es el valor de la constante cuando la presión está en atmósfera, el volumen está en litros, N son los moles y la temperatura en grados Kelvin. Entonces, por precaución, vamos a trabajar en estas magnitudes de aquí, porque estas leyes son la antesala a utilizar esta ecuación que veremos en niveles superiores. Entonces, para no equivocarnos, cuando nos toque utilizar esta ecuación, vamos a poner, aunque no sea necesario, la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura sí que es necesaria ponerla en Kelvin. Bien, entonces, fíjense que la ley que describe nuestro comportamiento, el comportamiento de este ejercicio, es la ley de Boyle-Mariotte. Y esto lo que nos indica es que un aumento de la presión produce una disminución del volumen. Son inversamente proporcionales. O lo que es lo mismo, disminuimos el volumen, aumentamos la presión, que es lo que nos va a pasar a nosotros. Hemos disminuido el volumen, nos va a aumentar la presión. La de Gay-Lussac, ya por profundizar, son directamente proporcionales la presión y la temperatura. O sea, está clarísimo que cuando yo aumento la temperatura, aumento la presión. De hecho, ese es el funcionamiento de la olla a presión. Y la ley de Charles nos dice que un aumento de la temperatura produce un aumento de volumen. Repetimos: inversamente proporcional, directamente proporcional y directamente proporcional. ¿Por qué? Porque a más de una magnitud, menos de la otra. Aumento la presión, disminuye el volumen. O lo que es lo mismo, disminuye el volumen, aumento la presión. Aquí, sin embargo, son directamente proporcionales. Un aumento de la temperatura produce un aumento de la presión, y un aumento de la temperatura produce un aumento del volumen en los gases. Bueno, en nuestro caso, nosotros estamos en Boyle-Mariotte, donde P por V es igual a P' por V'. Este es uno de los estados y este es otro de los estados. Casi que me gusta más poner P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Quiénes son los estados 1? Bueno, pues la presión 1 será la presión atmosférica. Una atmósfera. Nosotros, cuando abrimos la jeringuilla, la boca está abierta a 5 mililitros, pues estamos en presión atmosférica. La boca de la jeringuilla está abierta. El volumen son los 5 mililitros. La presión 2 es lo que nos están pidiendo, y el volumen 2 pues serán los 3 mililitros. Para ser fieles a lo que hemos dicho de las unidades correctas, porque algún día tendremos que utilizar esta fórmula, vamos a poner P1 por V1 igual a P2 por V2.
Presión, 1 atmósfera, P1. La jeringuilla está con la boca abierta. V1, 5 mililitros. Voy a pasarlos a litros, no es necesario, pero así nos vamos acostumbrando a ello. P2 es lo que nos están pidiendo y V2 son los 3 mililitros que tenemos aquí, que pasados a litros son 0,003. Fíjense que yo, por ejemplo, para no equivocarme, la incógnita la dejo en su miembro y me queda 1 por 0,05, 0,05. Y el 0,03 que está aquí multiplicando a este amigo, pues pasaría dividiendo el otro miembro, 0,003. Fíjense que es curioso observar que en realidad no nos ha importado ponerlo en litros. Está clarísimo que 0,005 dividido entre 0,003 es lo mismo que 5 tercios. Y de hecho, 0,005 dividido entre 0,003 pues son los 1,67, perdón, P2 igual a 1,67 atmósferas. Insisto, los he puesto en litros para acostumbrarnos, porque algún día tendremos que utilizar esta fórmula con estas magnitudes si queremos utilizar el valor más famoso de la constante de los gases. ¿Qué podemos observar? Que la presión ha aumentado. A ver, está clarísimo que cuando pones el dedo en la jeringuilla, disminuyes el volumen, el aire tiende a escaparse, hace fuerza sobre el dedo. La presión tiene que aumentar, que es efectivamente lo que nos dice la ley de Boyle-Mariot, que son inversamente proporcional la presión y el volumen. A menor volumen, mayor presión, que es lo que nos ha dado. ¿Qué suposiciones debemos hacer? Bueno, pues debemos hacer la suposición de que la experiencia se realiza a temperatura constante, la del ambiente, que es además un requisito de la ley de Boyle-Mariot. Hay que suponer que el aire se comporta como un gas ideal, porque estas leyes son para gases ideales, y que los 5 mililitros del inicio, pues la presión es la atmosférica. Pues ok, y esto es lo que nos ha ocurrido. La presión a la que se encontrará el aire cuando la jeringuilla se presiona hasta los 3 mililitros es de 1,67, mayor que la inicial, puesto que el aire está más apretado.